Bien. Entonces, tengo preparada aquí esta presentación para que la vayamos revisando, vayamos más allá de, no es conocimiento teórico lo que está en esta presentación, sino que es para que la vayamos como sintiendo con el cuerpo, para que vayamos como identificando qué partes nuestras empiezan a resonar con lo que está aquí. Y me pareció muy interesante esta fotografía porque la sombra, como lo podemos ver en la imagen, es algo que siempre nos acompaña, es algo que siempre está con nosotros. Es decir, en nuestro viaje, en esta dualidad que estamos haciendo, a la que llamamos vida, la sombra es una compañera, porque la sombra no es otra cosa que como lo llamaba Jung, de hecho la sombra es un concepto junguiano, de esas partes nuestras que no podemos ver porque no nos gustan, porque no son aceptadas, porque nos duelen, porque vinieron de alguna herida que vivimos, porque vinieron inclusive heredadas transgeneracionalmente, y que por lo tanto lo vamos relegando al inconsciente. Es un mecanismo de defensa lo que hace el que vayamos mandando a la sombra todo aquello que no podemos ver en nosotros mismos o en nosotras mismas y que vamos, que lo vamos negando, que lo vamos rechazando y por lo tanto va quedando oculto, pero lo que está oculto no desaparece, eso ya lo sabemos bien. Y tarde o temprano sale. Y la sombra siempre sale en la proyección que hacemos con lo demás. Con lo digo lo demás me refiero a situaciones, personas, etcétera. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a identificar nuestros juicios. Todos estamos llenos de juicios, todos. Eh, pero, y el juicio surge. O sea, el juicio, yo no sé si alguien puede vivir, o seguramente los hay, pero deben ser personas que están, bueno, en otro estado, em, y que pueden cacharse en el juicio y desidentificarse del juicio. Y ese al final es nuestro trabajo constante, diario. Cacharnos constantemente la mente nos va a estar mandando juicios, juicios de valor que estamos emitiendo. Y es que en realidad los juicios per se no son ni buenos ni malos. Es más, nosotros necesitamos del juicio para tomar decisiones. Cuando yo voy a elegir qué camino tomar, estoy emitiendo una serie de juicios porque estoy haciendo una serie de valoraciones. Cuando quiero saber cuál es la mejor ruta para llegar a un lugar, estoy emitiendo juicios, estoy valorando qué lugar me parece mejor por determinadas condiciones, por el tiempo, por el tráfico, por la peligrosidad del camino o la seguridad del camino, etcétera. Y todos esos son juicios. El tema es que esos juicios me sirven para un propósito específico. Además, nuestra mente como que nos lanza una serie, un bombardeo de otro tipo de juicios, que son juicios también de valoración, pero que en realidad, que buscan igual protegernos, porque siempre el fin último, la intención positiva de todos nuestros procesos mentales y fisiológicos es la sobrevivencia y la autopreservación. Entonces, cuando yo emito el juicio de esa persona es mala, por la razón que sea, de alguna manera estoy queriendo autopreservarme, autoprotegerme. Porque si mi juicio es esa persona es mala, yo voy a evitar el contacto con esa persona. Ahora, el tema es que nosotros emitimos un montón de juicios y creemos que los juicios son la verdad y que, por lo tanto,
no solo es que esa persona es mala y yo me voy a querer autopreservar, autoproteger de esa persona, sino que además empiezo a armar historias en relación a esa persona, en relación a mis, o sea, esa persona de alguna manera a la que yo estoy juzgando como mala, estoy poniendo un ejemplo de lo más banal que puede haber. em, Me está recordando mis propias heridas, porque hay algo en esa persona que yo digo que es mala, que me recuerda el concepto de maldad que yo tengo preconcebido y aprendido en mi interior. Y ese concepto de maldad viene de mis propias heridas, de de mis propias experiencias o de lo que yo aprendí como un mandato familiar, como una herencia transgeneracional de qué es una persona mala. Y cuando digo mala, sustituyan el mala. Una persona egoísta, una persona mentirosa, una persona, lo que sea el calificativo que le demos. Entonces, es importante que nosotros aprendamos, y esto es un aprendizaje, yo no sé, yo no vivo en ese 100%. Trato, sí, de cada juicio que emito, de cachármelo, pero a veces se me pasan y me doy cuenta después, cuando ya armé toda la historia o cuando ya me sentí herida y al final me doy cuenta que todo surgió por un juicio y por una proyección que yo hice en la persona, en la situación, inclusive hasta en el país. Con todo esto ahora que surgió de Maduro, Venezuela y tal, hijo de madre, ¿cuántos juicios? Yo me di cuenta que yo no miro noticias. Tengo como una política de vida, no ver noticias para no contaminarme con toda la negatividad y con todas las cosas que hay en las noticias. Pero bueno, esto fue como inevitable no escuchar, ¿no? Y enterarse. Y además, bueno, tengo compañeros del colegio de mi hijo que son venezolanos y que conozco las historias de sus familias que vinieron a buscar, bueno, salieron huyendo de Venezuela como tanta gente. Y entonces no podía no tocarme el corazón la noticia y me puse en contacto con las familias y bueno a preguntarles para empezar cómo estaban, cómo estaba la familia que ha quedado en Venezuela, etcétera. Entonces, claro que hay un bombardeo de juicios que se me venían constantemente y que enganchaba en la historia, que al final, fíjense, la figura de Maduro no es más que un arquetipo, es el dictador o el rey o el gobernante o el emperador, el que tanto critica al imperio, pues él no dejaba de ser un emperador, ¿no? En otra polaridad. Em, y que eso me conectaba a mí con la figura arquetípica de los dictadores que yo he tenido en mi vida. Y no solo con los dictadores que yo he tenido en mi vida, sino con la dictadora que hay en mí y que no me gusta y que rechazo y que me duele reconocer a esa dictadora que hay en mí. Entonces, por eso esta primera diapo es como interesante que, que aprendamos a plantearnos aquellos juicios, los más feos, los más duros. Bienvenida, Patti, perdón, no te vi entrar, pero no te había dado la bienvenida. Aquellos Hola, juicios, aquellos juicios más severos que tenemos contra otras personas, por ejemplo, contra un asesino que mata. ¿Cuál es la parte mía que es asesina? ¿Qué parte mía ha asesinado? ¿Me ha asesinado a mí? ¿Cuántas veces no nos hemos asesinado, chicas? Cada vez que nos criticamos, que nos decimos, pero es que yo tendría que haber superado esto, es que yo no tendría que ser así, es que yo debería, no sé qué, es que ¿por qué soy tan tonta? ¿Por qué soy tan estúpida? ¿Por qué? O sea, cada vez que emitimos esos juicios crueles, duros contra nosotras mismas, estamos siendo un asesino que mata contra una persona que es mentirosa. Bueno, ¿y cómo está esa parte mentirosa en mí? ¿Cómo está ese ladrón que hay en mí? ¿Cuántas veces no nos hemos robado de alguna manera o no le hemos robado a alguien más? Dice la Cristi asesina en serie de muchos aspectos de mi vida. Exactamente. O sea.
somos asesinas seriales, seguro. Y no solo de nosotros, sino de los otros. Cuando nosotros le decimos al otro cómo debe ser o cómo sería mejor que fuera, le estamos matando, porque no estamos respetando, no estamos pudiendo aceptar qué es o quién es lo que está pudiendo ser en este momento. Y en este momento, ese otro, lo mejor que está pudiendo ser es mentiroso, es egoísta, por ejemplo. Dice Patti, o cuando nos negamos a nosotras mismas o nos damos un no a lo que queremos hacer, nos estamos asesinando. Así es. Y nos estamos mintiendo también. Y nos estamos robando también. Y nos estamos prostituyendo también. Entonces, fíjense, todos estos que están puestos aquí son arquetipos. El asesino, el mentiroso o el mitómano, el ladrón, el dictador, la prostituta, el mendigo, el santero. ¿Cuántas veces no jugamos a ser santeros de los demás, diciéndole cómo podrían vivir mejor su vida? Cómo nosotros creemos tener la fórmula, mm, como si fuese la fórmula mágica, ¿no? De cómo sería mejor su vida si hiciera esto, si hiciera aquello. Eh, el diablo, los impuntuales, los metiches, los hipócritas, o sea, todos estos que están acá, que son como generalmente son estas figuras que vemos en el exterior como proyecciones y que juzgamos duramente y no nos damos cuenta cómo nosotros somos exactamente igual. Una persona violenta, por ejemplo, cuando yo le estoy diciendo al otro cómo debería de ser, estoy siendo tan violenta como una persona que le pega y que golpea a otra. Fíjense qué tremendo. Y todo lo hacemos desde nuestra mejor intención. Pero como bien dice el dicho, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Así que esto es un módulo realmente que a mí me encanta, es uno de los aprendizajes que para mí ha sido de los más transformadores en mi vida y que sigo practicando y sigo aprendiendo y no me puedo dejar de asombrar de todo lo que aprendo cuando hago the work o el trabajo de Katie, de Byron Katie. Entonces, ya que estamos hablando de arquetipos, solo quiero que recordemos que los arquetipos son estos procesos energéticos, estas figuras simbólicas, mitológicas, que pertenecen al inconsciente colectivo y que están ligados, cada una de estas símbolos o figuras, a determinados patrones de conducta, a determinadas características que no necesitan mayor explicación, porque como son parte de ese inconsciente colectivo, nuestra psique automáticamente ya lo tiene incorporado. Cuando hablamos de una prostituta, no necesitamos dar explicaciones de características y de comportamientos, porque ya todo lo tenemos como integrado, digamos, en nuestra psique. Y esos patrones de comportamiento o encarnan ideales y virtudes, como el héroe, ¿no? O encarnan sombras. Y nosotros, sin darnos cuenta, nos quedamos atrapados en estas figuras arquetípicas, ya sea en la luz o en la sombra. Cuando estamos en la figura del héroe o del guerrero o del sanador, al final, ojo, porque también ahí nos quedamos atrapados y eso nos resta libertad, porque nosotros no somos solo eso, somos mucho, mucho más. Entonces, fíjense, una persona que está enganchada con el arquetipo de guerrera, por ejemplo, que muchas de nosotras, me atrevería a decir todas las que estamos aquí, somos guerreras de alguna manera, porque por eso es que estamos aquí y porque resonamos en esa misma frecuencia vibratoria.
Eh, pero las guerreras con todas esas características idealizadas que tenemos, ¿no? De aquellas mujeres fuertes, luchadoras, incansables, que se caen y se levantan con aquellas heridas y que aún con las heridas y aún con dolor hacen lo que hay que hacer y que no se rinden nunca, porque eso es como en general, digamos, esa imagen, ¿no? Del guerrero o de la guerrera. Pero nosotras que somos guerreras, hijo de madre, a veces tenemos ganas de tirar la toalla y de no levantarnos. Y está bien tirar la toalla y no levantarnos, ¿sí? Está bien decir, esta batalla está perdida o esta guerra está perdida y eso no me hace ni mejor ni peor, sino que simple y sencillamente me voy al siguiente capítulo. Pero ¿cómo nos cuesta soltarnos de esos personajes idealizados que vamos encarnando? Porque entonces, si no soy esa guerrera luchona, luchadora, entonces soy la fracasada. Entonces soy la mendiga. Entonces soy la, no sé, la prisionera. Entonces soy cualquier otra cosa y que no, que digo que no me gusta hacer y que no me doy cuenta que al no desengancharme de ese ideal que he estado encarnando, también estoy siendo prisionera, también me estoy volviendo mendiga, también me estoy volviendo una fracasada, porque simple y sencillamente me vuelvo mi peor enemigo. No digamos cuando nos quedamos enganchados con esos otros arquetipos que consideramos como malos o incorrectos o no buenos. Y que al final, si se dan cuenta, todos esos no son más que historias, no son más que cuentos de hadas que nos estamos contando constantemente porque así lo aprendimos, porque así nos enseñaron y porque además nos los creemos. Entonces vamos teniendo estas lealtades inconscientes con cada una de estas figuras, para bien o para mal, y vamos así construyendo nuestra propia mitología personal. Entonces la invitación es, a partir de hoy, que empecemos a preguntarnos y a cuestionarnos cuál es esa mitología personal, individual, que me he construido acerca de mí, acerca de los demás y acerca del mundo. Sí, mi Pati, Gaby, me surge una inquietud y perdóname si tal vez me anticipo. dale. Tú describes que uno se da cuenta de ciertas cosas y como que se empiezan a encender esos colores en el tablero y como que amarillo, rojo. Gaby, ¿qué sucede si uno empieza a sentir, oiga, estoy viendo algo y llego al fondo como de una creencia, me está pasando, por ejemplo, sentir que la abundancia como que no la mereciera o que sienta culpa por recibirla o que sienta temor porque esté conmigo o que de pronto sienta la ansiedad porque de pronto alguien va a acercarse a mí por interés. Entonces me preocupa porque antes era como ese prototipo de, venga, quiero sacar esto adelante como si fuera como la heroína, quiero que funcione y llega y empiezo ya a sentir culpa. Entonces es como si la sombra se empezara a jugar como entre un bando y el otro y he llegado a encontrar como esa culpa porque llegue la abundancia. ¿Qué pudiera ser, Gaby? Bueno, ahí tú misma ya lo dijiste, o sea, es tomar conciencia de cuáles son esas creencias que están sosteniendo esa culpa y empezar a desmitificar esas creencias y cuestionarlas, haciendo precisamente el trabajo, por ejemplo, o aplicando lo que aprendiste en el módulo 6 de creencias, porque al final la culpa siempre surge de un juicio, porque es inherente al juicio. El juicio, fijémonos en la figura de un juzgado, ¿no? El juez o declara inocente o declara culpable. El tema es que en nuestras vidas los jueces han sido muchos.
Cuando éramos chiquitos, los primeros jueces eran nuestros padres o nuestros cuidadores o nuestros maestros, quienes estuvieron involucrados de alguna manera en nuestra formación no solo educativa, sino en nuestra educación en general. La culpa tiene que ver también con la sociedad en la que vivimos. Y muchas veces en nuestros países que donde hay mucha pobreza y donde hay mucha miseria, crecemos con esa culpa de yo tengo más y los otros no tienen. Entonces, como que yo no, como que si quitándonos a nosotros o negándonos a nosotros nuestro derecho inherente por ser seres de la divinidad que tenemos de disfrutar de la abundancia, como si quitándonos ese derecho hiciéramos abundantes a los demás, cuando no es así. Nosotros nos podemos quitar ese derecho de ser abundantes y entonces vivir con la culpa de la abundancia y con juicios de si soy abundante o creencias de si soy abundante me van a buscar por interés o lo voy a perder o no sé qué, nada, porque nuestra mente busca muchos mecanismos para sabotearnos y con eso no solo no vuelvo abundante al otro, sino que hay un mísero más en el mundo, que soy yo. Entonces, mi Patti, aquí es de identificar esas creencias, esas frases lapidantes, esos juicios que hay contra contra la abundancia que han quedado instalados en nuestra psique y hacer el trabajo de investigación. Entonces, llena la hoja de trabajo con la abundancia, porque evidentemente has encontrado juicios en contra de la abundancia o de ser merecedora de la abundancia. Entonces, esta hoja de trabajo que tienen en el módulo no solo es que se llama juzga a tu prójimo, pero en este caso es juzga a tu abundancia o juzga la abundancia. O sea, hoja de trabajo la pueden utilizar para cualquier tema, para cualquier situación. Y me encantaría que la pudieras hacer y que luego me la compartieras en el aula virtual para yo poderte dar feedback específico con este ejemplo que además me parece interesantísimo y que creo que a todas nos interesa también cómo trabajarlo y que a raíz de ahí la invitación es para todas, entonces que hagamos este ejercicio con esa hoja de trabajo y que lo podamos compartir en el aula virtual. Y quizás me gusta esta idea porque entonces quizás en el siguiente webinar hagámoslo sobre el dinero, ¿qué les parece? Sí, Va. 100%, Gaby, sí. Entonces saben que me lo voy a anotar porque como yo ya tengo una edad en la que se me olvida todo. Si no me lo anoto, lo que no está en mi agenda no existe. Así que webinar dinero. para poder manifestar, Gaby, creo que eso fue lo que me sacó como esta sombra a mí, Gaby. Bien, pero me encanta porque fíjate que me encanta primero que ya que estás utilizando el lenguaje, ¿no? Que ya te das cuenta que es una sombra. Y me encanta que hayas salido porque, como siempre digo y repito, no podemos tomar acción sobre algo que no vemos. Entonces, si yo no me había dado cuenta que yo digo, ay, sí, yo soy una persona abundante, yo esto, yo merezco, yo quiero, quiero sacar adelante esto, pero si no me había dado cuenta que detrás de todo eso que yo digo que quiero hay una gran sombrota, una gran vocesota, una gran parte de mí que dice no, no, y culpa, no va a salir adelante, no va a funcionar, te vas a llenar de trabajo sin que te dé los beneficios o los frutos que estás, no solo que estés necesitando en cuanto a que esto me sirve para vivir, sino que sientes que quieres. Y ya da igual la cantidad. Si las cantidades puede ser mucho o poco, eso también va a depender de cada quien. Pero es que no nos creemos que nos merecemos todo. O sea, nos empequeñecemos tanto que no nos creemos que nos lo merecemos todo. El otro día estaba trabajando con un coachee que me dijo, tuve un sueño y soñé que me ganaba
eh, ay, les voy a hacer la conversión. Algo así como que, eh, algo así como que 1,5 millones de dólares convertido a otra moneda. Y me decía, mire, lo sentí, me decía él, mire, yo lo sentí tan real en mi sueño que cuando me desperté, como que me quedé como en shock porque en mi sueño fue tan real y cuando me desperté me sentí tan grande, tan empoderado, tan feliz, o sea, como si me hubiera ganado esa cantidad de dinero y poco a poco, a medida que fui despertando, o sea, a medida que fui tomando conciencia bueno, de que fue un sueño, me fui empequeñeciendo tanto y me fui sintiendo tan mal que ese sueño que me despertó tan empoderado se convirtió en una pesadilla. Y es así como vivimos. O sea, cuando fuimos creados, que venimos del espíritu, venimos con todas las cualidades del espíritu, somos espíritu, pero a medida que vamos como, ahora sí que despertando en este sueño que llamamos vida, nos vamos empequeñeciendo y nos vamos sintiendo miserables y nos vamos sintiendo no merecedores y nos vamos sintiendo culpables y al culpable, ¿qué se le hace a alguien que es culpable? Se le castiga. Entonces nos vamos castigando con nosotros mismas, somos expertas en castigarnos y además vamos buscando a los otros y a las otras situaciones para que nos castiguen. Sí, Diani. Gaby, por ejemplo, mira todo lo que tú hablas ahí, pues del poder que muchas veces nosotros le damos como a las sombras. Mira que, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, un cantante que falleció el 10, que se estrelló en una avioneta, ¿Quién fue? cantante de acá de Colombia, Jason Jiménez. Ah, no. Imagínate que él soñó varias veces que se moría tal cual como se murió. ¿Y él qué hizo? Pues desde lo que sabemos, él le dio mucha fuerza a eso, o sea, le dio mucha fuerza a ese sueño. Entonces, ¿él qué hizo? Él empezó a contar ese sueño y lo contaba con su expresión corporal, le daba, cada que él lo contaba, él le daba fuerza y le daba fuerza y mira, se murió tal cual como lo soñó. Entonces, hay mucha controversia con eso y dicen, no, es que los sueños te avisan. No, es que él le dio fuerza a un sueño porque si él no hubiera, o sea, no contaría, o sea, me quedo calladito y miro a ver qué es lo que tengo que trabajar en mí. No, él le dio una fuerza a eso y tal cual así murió. Mira, me encanta que has puesto este ejemplo porque es tan gráfico del- de, de cómo nos enganchamos en nuestras historias de tal forma que las volvemos realidad. O sea, tenemos tal poder de manifestar que a este chico le pasó esto, tenemos tal poder de manifestar que nos sacamos cánceres, nos sacamos lupus, nos sacamos cualquier cantidad de enfermedades en nuestro cuerpo. Y ese mismo poder de manifestar tenemos para el otro lado del péndulo. Ese mismo poder de manifestar tenemos. Imagínate, Diani, si este mi coachee hiciera lo mismo que hizo este chico y empezara a contar, yo me gané 1 millón de dólares y y lo empieza a expresar con su corporalidad y empieza a contar la historia, que no deja de ser una historia, y como a medida que más la cuento, más me la creo y más la vivo y más la encarno, hasta que le va a llegar el 1 millón de dólares. O sea, es así, porque el universo no juzga, el universo no dice, ah, sí, eso solo funciona para lo malo o para morirte, no funciona para lo otro. Es la profecía autocumplida, tal cual. El universo no juzga, el universo solo crea, porque esa es la naturaleza per se del universo, es crear. Entonces, imaginémonos si nosotros usáramos ese poder de manifestación, pero para el otro lado del péndulo, para sanar. Para sanar no me refiero solo a enfermedades, me refiero a sanar en general. Y yo entiendo, chicas, que decirlo es muy fácil y a veces, porque a mí misma me ha pasado, digo, ¿y de dónde me saco la fuerza para hacer esto? Sí, Cristi.
El otro día estaba leyendo un artículo muy interesante que estaba hablando sobre una forma diferente de eh, analizar a la Biblia. Mm, Eh, yo no sé si te acordás que un montón de mi investigación fue hecha sobre la parte de los símbolos, de cómo la simbología nos sí, ayuda, los símbolos religiosos nos ayudan en los momentos de adversidad, ¿no? Eso es lo que hice para el doctorado. sí. Y estaba leyendo sobre una interpretación diferente de la Biblia y decía básicamente algo muy interesante que está ahora muy resonándome y voy a empezar a hacer más investigación sobre el tema, la famosa frase I am that I am, que Ajá. en español sería como Yo soy el que soy. soy el que soy, pero en realidad está mal traducido, porque lo que digamos, esta gente con la que estoy leyendo, lo que ellos dicen que está en relación con lo que estamos hablando, que es I am that I am, quiere decir yo soy eso a lo que yo creo o en lo que yo creo, es decir, se convierte uno en lo que cree. Entonces, en Correcto. realidad, en español, esa parte todavía no la encontré en español, pero sería algo así como yo soy ese yo soy. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque con esto de este músico que falleció en este accidente, él hizo que él se convirtió en ese yo soy, el yo soy que él se convirtió es el que él creía que iba a pasar. Y lo mismo con el sueño este, que vos estás diciendo, qué hermoso sería si este chico, este coachee, hiciera yo soy ese que se ganó ese $1 millón. No sé si lo estoy explicando claramente. Sí, 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 lo apunté. Sería yo soy ese yo soy. Sí, Ok, sí. Ahora, no lo encontré en ningún lado. A mí, por lo que estoy leyendo, estoy llegando a esa conclusión que estuvo mal traducido, que sería yo soy ese yo soy. Es decir, suponete, yo digo, yo soy la persona que ayuda a millones de personas a salir en este momento de transición con mis charlas, ¿no? Entonces yo me transformo en ese yo soy. Entonces, ujú, básicamente eso es lo que estos autores están diciendo, que el I am that I am, ese that, que es ese, yo soy, ese en mayúscula, eh, que es una forma interesante de rever por qué es tan difícil entender el mensaje, por ejemplo, de algo tan simbólico como la Biblia, porque está todo escrito en forma metafórica y simbólica. claro, Pero bueno, lo quería atar o lo quería ligar a esta conversación de convertirnos en lo que creemos, ya sea con totalmente. sueños o con creencias, pero cuando nos convertimos, para bien o para mal, nos convertimos en eso. Tal cual. Me parece súper interesante. Me anoté la frase porque me parece como súper, súper interesante y es así. Yo soy ese que soy. O sea, O yo diría, yo soy ese yo soy. exacto. Entonces Yo yo soy digo, por ese ejemplo, yo soy. Ujú. exacto, yo soy bla, bla, bla. Entonces yo soy ese yo soy que yo quiero ser o que tengo miedo a ser o que yo creo que soy. El tema es que tenemos la libertad de qué ponemos en ese yo soy. Es ¿Es interesante bueno? porque, porque aquí corregime, Cristi, pero el yo soy es el todo, ¿no? O sea, el yo soy es lo que llamaríamos Dios, digamos. Pero como Dios lo tenemos como en un tema, en un patriarcado terrible que también resulta ser minimizado. eh, yo por eso la palabra Dios no me gusta mucho usarla porque ya está como muy contaminada por muchas creencias y por muchas cosas. Pero el yo soy sería el todo. Es correcto Sería eso? el conciencia con mayúscula, Exacto, exacto. consciousness. Ajá. Entonces sería el estar uno, el saber que uno existe, que uno es. Es decir, cuando uno se despierta Entonces, en la mañana, espéreme un cachito que quiero ahora, me quiero pasar a una pizarra porque quiero ver cómo hacemos para graficar esto. Es que a mí me encanta como llevarlo a lo más tangible posible, todos estos conceptos que mira parecen Gaby, como tan yo estoy abstractos. haciendo
estoy haciendo mucha investigación del tema. Si alguna vez te interesa que hagamos algo juntas para hacer una presentación de eso, podemos hacer Sí, una colaboración para las chicas, para lo que vos quieras, porque dale, es algo que total. me parece muy interesante, sí. Digamos, si lo pudiéramos poner, ¿están viéndome la pizarra? Sí, Sí, ok. Digamos, si lo pudiéramos así, aquí sería la conciencia, que sería el yo soy, ¿sí? La conciencia. Entonces, yo soy ese, yo soy, aquí sería, este sería el ese, que sería en inglés el that, pero ese yo soy, esta conciencia es el todo, es la conciencia. Y esta conciencia está como que llena, por así decirlo, o sea, estoy usando el lenguaje de kinder, ¿no? Está llena de muchos aspectos. Está de llena, conciencitas, conciencitas, ¿viste? De todo, está lleno de sí, todas pero las pequeñas conciencitas conciencitas. es, aquí está el accidente de avión, aquí está el millón y medio de dólares, aquí está la abundancia de que nos hablaba Patty, aquí está la herida de abandono, porque el yo soy como es el todo, no es excluyente. No es el yo soy, es solo lo bueno y todo lo malo es el diablo, digamos que sería el contrario si hablamos de religión, ¿no? El yo soy es el todo, el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, porque en el yo soy o en la conciencia pura no hay polaridades, ¿sí? Tú me vas corrigiendo si voy ahí, ¿verdad? Excelente, Ok, excelente. entonces, como aquí está todo en este yo soy, resulta que cuando yo digo yo soy ese que yo soy, aquí puedo meter varios yo sois pequeños, varias conciencitas, ¿no? Entonces, yo soy ese yo soy que es abundancia económica. Yo soy ese yo soy que es maestra, porque me dedico a, no sé, a enseñar y a lo que sea. Yo soy ese yo soy que es, bueno, no sé, X, Pero X, ahí X. también empiezan lo que estamos hablando de la parte negativa, es decir, también tenemos nuestros asesinos en serie. Entonces, en mi caso, yo soy ese que no puede cobrar por los servicios al nivel de otros que están cobrando porque no creo que yo merezca eso. Yo soy ese, yo soy. Yo soy ese, ¿entendés? Ahí vas llenando todo y entonces te convertís en ese yo soy. Esto me parece muy interesantísimo y ya que vamos a trabajar con el tema de la abundancia, me parece interesantísimo que hiciéramos como nuestro lista de chequeo esta, porque esta no tenemos que hacerla porque es nuestra esencia, es el yo Eso soy, es lo que la gente llama Dios. Eso sí, es Dios. Ese es Dios. Pero lo que pasa es que, claro, se ha hecho de una forma, bueno, con las religiones y todo, se ha hecho de una forma que ahora se tironea de un lado al otro, que es la definición de Dios. Pero es el yo soy, es la conciencia máxima que cubre, como vos bien dijiste, todo, lo bueno y lo malo, porque no hay nada malo. En realidad es todo parte del yo soy. así Entonces es. es la famosa dualidad que se necesita para llegar después al tercer punto, que es la Trinidad, o sea, bueno, la conjunción de lo bueno y lo malo para llegar al yo soy, que es el todo. O sea, es complejo, pero No, es pero simple y es, complejo. exacto, pero es que en lo simplemente complejo es donde está el Sí, misterio de toda esta encarnación que sí. estamos viviendo. Entonces, es interesante porque, bueno, aquí está esa abundancia que yo quiero para mí, pero aquí está la culpa, por ejemplo. Y resulta que yo le estoy dando más poder y más peso a esta partecita que se llama culpa o que se llama no cobro porque no merezco o porque no soy suficiente o por la razón que sea, en lugar de a esta partecita, que es la que yo digo que quiero. Pero esta partecita ya está aquí. Solo que mi atención está enfocada en la historia que Diani nos contó. Mi atención está enfocada en contar la pesadilla, en contar el sueño de la avioneta que se estrella. Esta es una avioneta que se estrella, esta es una avioneta que se estrella, y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué pasa? Nos terminamos estrellando con esto, porque es lo que estamos decretando, declarando y manifestando. Por eso me pareció interesante
que justo estoy hoy acá, a veces que yo casi es que entro y salgo acá de las conversaciones, pero me pareció interesante, porque justo estoy leyendo, más que leyendo, estoy haciendo un artículo, estoy escribiendo sobre esto, Ah, qué acá lindo. para publicar acá en inglés. Pero por eso te decía, si te interesa hacer algo, después podemos Sí, hablar, porque hagamos. Pero luego muy, por muy, privado, decime sí, opciones de fechas y tal, y hacemos un webinar o algo así como para, bueno, ahí nos sí, sí, organizamos a ver qué hacemos. abrir la cabeza, abrir el cerebro de muchas cosas y decir, porque eso es lo que me produjo a mí, no al margen de las religiones, pero es Sí, una sí, forma sí. diferente Ujú. de ver, por ejemplo, en este caso, un material tan sagrado como la Biblia. Claro, me parece genial. Muchísimas gracias por traerlo. Sí, mi Pati. Gaby, entonces lo que le pasó, por ejemplo, a este muchacho, más allá de esa profecía cumplida, lo pensaría como una creencia limitante. O sea, él ya decretó que funciona así y terminó así. Es que se creyó la Ese es lo que historia, sí, se creyó todo el libreto. como tú te estás creyendo la historia de la culpa, Mm, tal cual, tal. Gracias. como la Cristi se está creyendo la historia de no cobro igual que otros, o como cualquiera de nosotras nos estamos creyendo cualquiera de esas historias, porque nosotros creemos que estamos despiertos, pero en realidad estamos durmiendo. O sea, eso que llamamos sueño, como si ese sueño no fuera real, porque lo que es real es esta realidad, que fue lo que hizo a mi coachee, sentirse chiquitito, como, ay, esto es lo real, no ese sueño. Pero no nos damos cuenta que realmente aquí estamos soñando y nos estamos creyendo toda esta historia, todo este sueño. Y nos creemos además los personajes que aparecen en nuestro sueño. El hermano que no me escucha, el papá que no me quiso, que no me quiere. O sea, todos esos solo son personajes del sueño que nosotros les damos vida y les damos fuerza según nuestras creencias. Chicas, no están viendo nada, no estoy compartiendo nada, ¿verdad? O sea, la presentación la saqué. Sí, Ok, solo te vemos a ti. ok. Sí, Pati, ¿tú querías decirme algo? No, ya me contestaste, Gaby, gracias. Ok. Y que no te veíamos era eso. Entonces, justamente, las historias nos hacen sufrir. Porque nos las creemos, nos hacen sufrir porque no las creemos, porque las historias en sí mismas son inofensivas. Lo que nos duele es que nos la creemos porque ahí viene un montón de juicios y sobre todo los que tienen que ver con debo de, tengo que. Ay, mi Karen, perdón, no te había dado la bienvenida. Ya viste que me enrollo hablando y va entrando van entrando y a mí se me olvida dar la bienvenida, pero tienes tu lugar y siempre eres bienvenida. Hola, amiga, mi querida, gracias. Y esas historias aparecen en nuestra mente cientos y miles de veces en el día. Y al final no dejan de ser esos cuentos de hadas o no dejan de ser memorias. Y las memorias, todos nuestros recuerdos están tergiversados, absolutamente todos. Por más que digamos, es que me acuerdo exacto, el perfecto, el día, la hora, no, 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 ya seguro hay alguna distorsión, porque nuestra mente es así. Eh, no, y por eso es importante investigar nuestras historias, nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras creencias. Todos son sujetos de investigación, pero es importante también cuando hacemos la investigación o cuando hacemos la indagación hacerlo desde un lugar neutro, desde un lugar de ecuanimidad profunda, con la curiosidad de un niño, sin, es hacer una investigación con total y profunda inocencia, sin querer obtener un resultado específico. Y esto también a la mente le explota porque no funciona así nuestra mente. Nuestra mente dice, tengo que hacer A más B para obtener C.
porque usamos un pensamiento lineal, porque hemos sido adiestrados. Pero fíjense lo impactante de la palabra. Nosotros hemos sido no educados, hemos sido adiestrados a pensar y a funcionar de una manera totalmente lineal, cuando nada en el universo funciona de forma lineal. Entonces, cuando hablamos de hacer la investigación, es en realidad entrar en un estado de contemplación interior. Así como cuando nos sentamos, y si hiciéramos el ejercicio de sentarnos frente a una vela, a mí me encanta el fuego. Entonces, cuando nos sentamos frente a una vela y la contemplamos, solo así, observar la llama, su movimiento, sus colores, el aura de la llama, cómo se ve esto que se mira como el calorcito, cuando miramos eso eh, como esa pequeña distorsión alrededor que genera el calor. Y eso es contemplación. No estoy diciendo ni me gusta, no me gusta, qué bonito, qué feo. Simple y sencillamente es contemplación. De la misma manera como hacemos esa contemplación hacia afuera, es hacer esa contemplación hacia adentro y empezar a hacernos estas preguntas, que es lo que propone este módulo tomado de Byron Katie con The Work, para empezar a indagar, investigar nuestras creencias sin querer cambiarlas. Porque eso es lo que a mí me parece fascinante del trabajo, que no quiere cambiar creencias. La creencia y el pensamiento se va a ir cambiando, se va a ir suavizando, se va a ir cambiando, se va a ir transformando solo. Media vez podamos investigarlo desde este estado de contemplación. Entonces es hacer como una meditación guiada, digamos, este trabajo de work. Eh, y que seamos conscientes que todo eso que nos estamos diciendo constantemente acerca de los demás, acerca de nuestra vida, acerca de las situaciones que nos están pasando, que nos pasan en nuestra vida, no son solo más que sueños e historias, y que nosotros podemos quitarle fuerza, podemos quitarle poder a eso para dárselo a algo más. Porque eso sí es importante que sepamos desde la neurología. El cerebro no acepta vacíos. Entonces, si mi energía está puesta en creerme esa historia, no la puedo quitar y dejar un vacío, porque para el cerebro no, el vacío no existe. Hay que llenarlo con algo. Entonces es donde pongo mi energía. Entonces mi energía la voy a poner en ese otro yo soy, que es parte de la gran conciencia, pero que es algo que me va a aportar algo nutritivo y positivo para mi vida. O sea, por eso es que em, no podemos poner la mente en blanco, es imposible. El cerebro no puede ponerse en blanco, porque eso es crear vacío neuronal y no hay vacío neuronal, no existe el vacío neuronal. Ahora, sí existe crear vacío en nuestro interior, es decir, entrar en ese espacio de ecuanimidad, entrar en esa línea fina en donde no soy ni una polaridad ni la otra y cuesta mucho entrar ahí. Por eso esto es un coacheo, es un entrenamiento constante y hay que practicar y practicar como ir al gimnasio. Hay que entrenar ese músculo de la ecuanimidad, entrenar ese músculo de ese vacío interior para entrar donde somos todo, donde somos esa conciencia yo soy, donde soy luz, donde soy sombra, todo al mismo tiempo, y empezar a enfocar y dirigir nuestra energía en aquello que aporta luz para mi vida. ¿Se entiende esto, chicas? Es un poco como fumado, pero, pero muy lindo. Entonces, la propuesta del trabajo, esta es una frase de Krishnamurti que dice, la única relación duradera, real,
auténtica, sostenible, que vas a tener a lo largo de toda tu vida, desde que naces hasta que mueres, es la relación que mantienes contigo misma. El resto de relaciones solo son un juego de espejos donde te ves reflejado, pantallas donde tú te proyectas. Entonces, qué lindo, ¿no? O sea, y al final es el lindo y es interesante porque al final es la única relación verdadera, auténtica, sostenible, ¿verdad? Que yo mantengo. Solo puede ser conmigo misma. Cuando yo digo conmigo misma, estoy hablando también de ese yo soy. Y en ese yo soy están incluidos también esos espejos, porque está incluido el todo. Entonces, en la medida en que yo sano esa relación conmigo misma, y cuando digo sanar, no quiero decir cambiar, quiere decir en la medida en que yo contemplo en esta actitud meditativa de curiosidad con la inocencia de un niño, esa mi interior, y se van desvaneciendo esas sombras, en esa medida se va a transformar la relación con esos otros espejos, porque no hay separación, porque lo que yo modifico en la partícula A, automáticamente se modifica en la partícula B, la ley del entrelazamiento cuántico de Einstein. Patricia, cambio y el entorno y la manera de relacionarse con lo demás y los demás cambia. Así es, pero no es un cambio forzado, no es un cambio impuesto, no es es un cambio que surge solo. De la misma manera como cuando plantamos una semilla y no sabemos ni el día ni la hora en que va a surgir esa plantita. Va a surgir en el momento en que surge y no sabemos por qué una surge antes y por qué otra después, si planté las dos semillas al mismo tiempo en la misma tierra, con las mismas manos y le regué con la misma agua. ¿Por qué una sale y otra no? No lo sé. Porque es así, porque la vida es así, porque la vida no son leyes matemáticas, no son reglas de causa y efecto, como naturalmente, así es, Cristi, como nos han enseñado. La vida es un surgimiento constante y un desvanecimiento constante, porque así son los ciclos. Y claro que por eso en este módulo también me parecía como súper interesante traer las 5 heridas del alma que tienen que ver con todas estas figuras arquetípicas que empezamos hablando al principio y con todas estas sombras. Porque muchas de nuestras sombras, por no decir todas, porque no podemos ser absolutistas ni generalistas, vienen de estas heridas, del abandono, de la traición, del sentirme humillado o avergonzado, de sentirme rechazada, de la injusticia. Y todas en algún momento hemos vivido más de alguna de estas heridas. Y estas heridas, con sus respectivas máscaras, máscaras compensadoras, porque estas máscaras, el abandonado se vuelve dependiente, porque está buscando compensar el abandono y evitar un futuro abandono. El traicionado se vuelve controlador, necesita controlar su entorno para no volver a sentir que le meten la puñalada en la espalda. El humillado se vuelve masoquista, el rechazado se vuelve huidizo para esconderse. El que ha vivido la injusticia se vuelve rígido, rígido y tiene la balanza siempre en su mano para estar juzgando y condenando, inocente, culpable, porque ya vivió esa injusticia, entonces se vuelve el juez. Y cada una de estas heridas, con sus respectivos roles compensadores, están disparando constantemente nuestras emociones biológicas. El miedo, la tristeza, la ira o la rabia, que es lo mismo, y el asco, o el rechazo, o el repudio, la repulsión, que es lo que hemos visto dentro de la metodología Renacer. Entonces es también como súper interesante poder entrar a reconocer estas heridas que no dejan de ser parte de esos sueños, de esas historias que me he creído y que me sigo contando y recontando,
cada vez, y cada vez que surge un conflicto, eh, surgió una de estas historias y surgió una de estas heridas, y el otro, los otros, el contexto, solo está sirviendo de espejo para que yo pueda ver que aún hay algo de esa herida resonando en mi interior, que aún le estoy dando poder a esa historia, a ese sueño que yo llamo injusticia, traición, abandono, humillación, etcétera. Entonces, interesantísimo que podamos hacer, revisar este protocolo, tanto el protocolo del espejo que ustedes vieron en la formación, como, como estos protocolos, este protocolo, perdón, del trabajo de Byron Katie. Ahora, después de que hemos tenido esta plática, que tomemos conciencia que todos hemos pasado por estas heridas o alguna de estas grandes heridas del alma en nuestra niñez y a hoy, o aún hoy en nuestra vida actual. Y que muchas veces lo que vemos hoy en nuestra vida como una herida de injusticia, supongamos, quizás yo no viví una injusticia tal cual en mi infancia o no recuerdo un episodio, pero quizás estoy en una lealtad inconsciente con un ancestro que sí. Y entonces estoy trayendo la memoria de ese ancestro, es el fantasma, por eso se le llama memoria fantasma. Esa situación o esa persona o esa circunstancia me está trayendo la memoria fantasma de ese ancestro que vivió esa injusticia y que quedó oculta, que quedó como algo no resuelto, como un no dicho, como una vergüenza, o que quedó, sí fue vista, pero nadie hizo nada, no se supo qué hacer, y entonces se fue ocultando, se fue, bueno, relegando ahí en historias que para qué contar. Esta Navidad, este año nuevo, tuve la visita de una tía, abuela, paterna, y ella tiene más de 50 años de vivir en los Estados Unidos. Y claro, venir acá para ella es inevitablemente ella empieza a tener recuerdos, recuerdos de su infancia y tal. Y ella solita empezaba a contar a veces algún recuerdo y ella solita se callaba y decía, se paraba a sí misma y decía, bueno, no, ¿para qué recordar? ¿Para qué ya hablar del pasado? ¿Para qué? Y yo pensaba, ay, wow, o sea, eso es la represión en acción, ¿no? Es ese mecanismo de defensa de ¿para qué recordar? ¿Para qué hablar del pasado? ¿Para qué volver a vivir eso? Claro, si lo hacemos desde ese lugar, desde el lugar de los juicios, del dolor, desde el lugar de la misma herida, desde el lugar de me estoy creyendo esa historia, claro, ¿para qué recordar? Porque eso no nos va a servir para nada, solo nos va a servir para hacer más de lo mismo. Ahora, si lo hacemos desde este otro estado de conciencia, aquí no es conciencia con SC, sino conciencia solo con C, en donde vamos a usar nuestro consciente, nuestro neocórtex, para decir, voy a entrar en este estado de contemplación, de meditación, de curiosidad inocente para revisar esas historias y empezar a quitarles poder, ahí entonces sí sirve revisar el pasado y entrar en el pasado, y ahí entonces estoy entrando en un camino de sanación. Desde la resignificación sí, pero antes de la resignificación hay que entrar en la contemplación, porque cuando yo hablo de resignificación es decir, yo quiero cambiar esto. Y cuando yo digo yo quiero cambiar esto, ya va una dosis como de imposición por ahí. Yo tengo que cambiar esto. Yo quiero cambiar esto y quiero cambiarlo según lo que yo creo que debería ser. Entonces, ya ahí ya no está, ahí estoy entrando otra vez desde el juicio y estoy entrando otra vez en otra historia. Cuando yo entro en un estado de contemplación, yo no quiero cambiar, yo no quiero resignificar. Yo simple y sencillamente quiero observar y cuestionar. Y la resignificación, que no es solo otra palabra que significa cambio, el cambio se va a dar solo, va a surgir como la plantita que surge de la semilla. No sé cuándo, no sé cómo, pero va a surgir. ¿Se entiende la diferencia, Patti?
Sí, Gaby. O sea que el primer estadio sería la contemplación, de verdad, como hace un niño, como cuando tú llegas a un museo, tú llegas sin juicios, tú llegas a mirar, a contemplar, a observarlo todo, a enterarte de lo que hay y sin juicios tú empiezas a recorrerlo. Así es. Desde ahí sí. Esa es la Gracias, Gaby. clave. Esa es la clave. Y así es como se da la sanación. Por eso a mí me encanta, hablando de las cosas bíblicas, esta frase eh, del juicio final del Apocalipsis que dice nadie sabe ni el día ni la hora. Bueno, nadie sabe ni el día ni la hora de la sanación, que es la resurrección al final, porque eso se da solo, no es impuesto, no es llenándome un vision board, un tablero de estos de la visión donde yo digo ta, 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 y tengo que y ver y me meto en la cabeza, es observando, contemplando y dándole poder a aquellos sueños. Y ahí entonces entremos, hagamos el tablero y todo lo que quieran, pero desde este lugar, después de haber hecho primero el trabajo de limpieza, después de haber hecho el trabajo de cuestionarme todos esos sueños, historias que me estoy creyendo, y desde ese estado de ecuanimidad y de neutralidad y de ese vacío interior, porque ya no me estoy creyendo todas esas historias que me he estado creyendo hasta ahora. Entonces, desde ese estado de ahí, puedo utilizar otras herramientas que me ayuden a darle poder a esos pequeñitos yo soy de los que hablábamos en el pizarrón, que sirvan para darle luz a mi camino, a mi transitar, entendiendo que además esto es pasajero. Esto es solo un camino de muchos otros que habrá. Yo no sé qué pasará cuando desencarnamos. Me encanta, les quiero pasar este pedacito de la película Soul de Disney Pixar. Eh, es una película con mucho significado. eh, solo un pequeño resumen y ya con esto cierro lo que yo tenía para presentarles. Es cómo estas almas es una persona que muere y muere muy frustrada porque piensa que no cumplió con su propósito. Y su propósito, él lo tenía fijo, este hombre, en ser jazzista, dar un concierto de jazz y que nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces él se muere eh, justo el día que le dan la audición o que le dejan tocar o algo así, y él se muere y nunca lo logró tocar su jazz, y entonces él murió sin haber cumplido su propósito. Y bueno, y pasa, entonces él quiere regresar a la tierra porque él siente que su vida no tuvo sentido porque no cumplió su propósito. Y ahí conoce a otra alma, un alma que nunca ha encarnado, porque para encarnar necesita encontrar cuál es su propósito y esta alma resulta que no lo encuentra, cuál es su propósito, o no ha podido reencarnar, creo yo que es la historia, porque no ha encontrado cuál es su propósito. Y al final, el pedacito que les quiero pasar es que esta almita, que este muerto, esta alma de este muerto, se vuelve como su mentor, se vuelve como su coach, ahí en este espacio que se llama antes de que es antes de encarnar, ella se da cuenta de sus propias sombras y es consumida por sus propias sombras. Y las sombras, las almitas son como unas llamitas celestitas iluminadas y las sombras son como unas cosas gigantes, oscuras, que van vagando ahí por ese lugar de las sombras, tristes, deprimidas, con apatía, bueno, todas desconectadas de sí mismas y desconectadas de todo. Entonces a mí les quiero compartir este pedacito porque me parece como súper, súper interesante el que veamos cómo se desvanece la sombra y cómo se desvanece una creencia. Por eso no voy con la intención de cambiar, no voy con la intención de resignificar, porque eso se hace solo después de que hemos hecho el trabajo de investigación. Así que les voy a cambiar
Para compartir la pantalla. Ah, y tengo que compartir sonido. Un segundo. Dejar de compartir mejor. Compartir de vuelta. Ah, aquí. Compartir sonido. Listo. Ahí están viendo ya la pantalla de YouTube, ¿verdad? Bien. Mira, ¿me escuchas? Tú estás lista para vivir 22. Esta es la sombra. Este es el coach, el mentor que entró en la sombra de 22, que es esta almita. No, nada. Necesito completar la última 22. casilla. Me doy por vencido. Eres deshonesta, solo tomas malas decisiones. Eres imprudente y no podrás Eres con el mundo. egoísta, nadie querría estar cerca de ti. El mundo necesita personas notables y tú eres el alma menos notable que he conocido. Nunca encontrarás tu chispa. Eres egoísta, nadie querría estar cerca de ti. 22. Completar la última casilla. Bueno, nunca encontrarás tu chispa. No tiene sentido. Esos no son propósitos, tonta. Eso es solo una vida normal. Es una pérdida de tiempo. Solo te ganaste esa placa porque estabas en mi cuerpo. Por eso arruinas todo, 22. Porque no tienes un propósito. No. No tiene sentido. Nunca hallarás tu chispa. Porque no tienes un propósito. No eres bueno, ¿no? No. Nada, necesito completar la última casilla. Me doy por vencida. ¿Estás lista? Para vivir. Me asusta, Joe. No soy buena en nada. Y además, jamás encontré mi chispa. Sí, lo hiciste. Tu chispa no es tu propósito. La última casilla se llena cuando uno está listo para vivir. Y la cosa es que eres muy buena yaceando. Bien, vean la película Daughter's wedding después is in a month. porque es... Darling, relax. We have plenty of time. Just start doing Tai Chi walking and the guest. Tai Chi Walking. Vean la película porque es muy interesante y para que entiendan por qué le da esa plumita y por qué esa almita de alguna manera logró encarnar en el cuerpo del hombre este, del negrito que murió y que era jazzista. Entonces, bueno, eso no se los voy a explicar ahorita porque para eso hay que ver la película, pero lo interesante es ver cómo em, el mensaje de esta película es: tu única misión en esta vida es vivirla. Y vivirla es transitarla. Y transitarla es encontrarnos con luces y sombras. No existe ese nirvana, ese voy a vivir happily forever after, como nos ha vendido los cuentos de hadas, donde no vamos a sentir dolor, tristeza, bla, 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 porque en el yo soy, en la conciencia, hay todo: tristeza, dolor, alegría, abundancia, escasez, porque el yo soy es todo. No hay separación de nada. Entonces, nuestro viaje en este transitar o nuestro propósito es vivir la vida, vivirla. Y,
Y al vivirla, vamos a ir encontrando diferentes propósitos, según también la etapa de vida en la que estemos. Y está bien tener diferentes propósitos. No es que tengamos un único propósito, un único llamado, una única misión de vida. Vamos a estar haciendo diferentes viajes del héroe, según el llamado que estamos sintiendo en este momento. Quizás mi llamado hoy es sanar una relación, o entrar en la contemplación de una relación y dejar que ese cambio surja. Quizás mi llamado hoy tiene que ver con mi cuerpo físico, quizás mi llamado hoy tiene que ver con mi cuerpo económico, quizás mi llamado hoy tiene que ver con mi cuerpo emocional, no lo sé. Pero es decir, no es que vivamos con un solo propósito, sino eso va cambiando a medida que vamos haciendo el viaje y a medida que vamos haciendo el recorrido. Y escuché una vez que esta Disney Pixar, no es que yo le haga publicidad, pero a mí estas películas me encantan porque son como muy metafóricas y muy llenas de símbolos. Son, en mi opinión, me encanta que las hagan para niños porque los niños están en esta etapa de esponjas y entonces absorben todo y como están en full, todavía inconsciente, entienden mucho más la simbología que nosotros los adultos, pero estas películas son más para adultos, diría yo, que estamos en, que necesitamos estos mensajes de apertura a la conciencia. Entonces, fíjense que Disney Pixar, que a mí también me encanta, Christy, es el antes, el durante y el después. El antes de es esta película como un mensaje metafórico de nuestra encarnación, ¿no? Y de dónde venimos, de ahí salen los avatares, los maestros ascendidos, que son los mentores de estas almitas que tienen una forma extraña, porque ellos son todas las formas del universo cuántico. Y entonces, pero se tienen que hacer manifestar de alguna forma para que las almitas que están para encarnarse lo puedan reconocer. Entonces tienen una forma muy rara, como de unos cuadrúpedos que no son un animal específico, sino que son raros, pero es por eso, porque son como todas las formas del universo cuántico. Entonces, el antes es esta película, el durante es intensamente, Inside Out, con la niña esta que lidia con sus emociones, que toman los controles de mando, y el después es la película de Coco, donde se miran los ancestros. Entonces, es muy interesante que podamos ver la trilogía eh, desde esta mirada y desde este estado de conciencia, que fue un regalazo que nos hizo Disney Pixar, porque es muy simbólico y como nuestro inconsciente es 100% símbolo, 100% metáfora, a nuestro inconsciente le llegan todos estos mensajes mucho más que a nuestro consciente. Así que bueno, chicas, dudas, preguntas, comentarios. ¿Podrías repetir la trilogía que estabas diciendo? Eso no Soul, lo... el antes de Soul, que cuenta metafóricamente la historia antes de. El Ajá. ahora, intensamente, que es las emociones, las cuatro emociones biológicas que están ahí en el control de mando de la niña, no me acuerdo cómo se llamaba la niña esta. Y luego Coco, que habla de la muerte, la trascendencia, los ancestros, las lealtades familiares, etcétera. Y todo para volver a empezar. Y nos vamos a Soul otra vez, al antes de. Y así sucesivamente. Es un ciclo. Interesante, ¿no? La trilogía. Nunca lo había pensado. Está excelente, brillante, como siempre. Todo lo Bueno, que me vos decís. alegra, mi Cristi, que después de como 5 años sigas aprendiendo algo de estos Con webinars. vos, con vos no hay vez que no esté acá que no aprenda algo. Con vos es imposible no aprender. Tendría que ser un adoquín para no aprender. Bueno, chicas, entonces no les quiero robar más su tiempo, así que si no hay dudas, preguntas, comentarios por ahora. Dejamos nuestro webinar acá con la invitación entonces a que hagamos la hoja de trabajo, la voy a hacer yo también, o sea, hagámosla todas, bueno, los que quieran, obviamente, con el dinero o la abundancia, en vez de juzga a tu prójimo, donde ponemos a mi papá, mi hermano, mi no sé qué. Gilda, aunque tú no hayas hecho todos los módulos anteriores, no pasa nada, no tiene, este módulo no son, estos módulos no son consecutivos uno de otro, o sea que tú lo puedes hacer, dale una leidita, eso sí, para entenderle, y lo puedes hacer, no importa que no hayas hecho nada de lo anterior. em,
Entonces, en lugar de escoger a mi papá, a mi pareja, a mi vecino, voy a escoger el dinero, la abundancia, no sé, ahí lo que cada quien le vaya surgiendo. Hagan la hoja de trabajo con todas las preguntas, hagan las inversiones y nos encontramos, si les parece, en unos 15 días para que hagamos un webinar sobre sobre esto que encontramos de la abundancia, tal. Y yo quiero preparar a ver una presentación sobre el dinero y cómo muchas veces estas culpas, estas creencias, esto que nos compartía Patti al inicio, vienen de esas lealtades inconscientes. Y lealtades inconscientes con nuestra propia historia, con nuestras propias heridas, que no queremos salir de esas heridas, con nuestros ancestros. Así que, bueno, no sé, déjenme ahí darle una vueltita para crear una pequeña presentación y revisamos lo que cada quien, y si me lo pueden ir subiendo al aula virtual, mejor, porque aquí en este espacio no puedo dar un feedback personalizado porque serían 5 horas de webinar, pero en el aula virtual sí. Entonces ahí sí puedo dar un feedback como bien personalizado. Así que bueno, chicas, les dejo un abrazo enorme, como siempre. Muchísimas gracias por ser, por estar, por compartir este viaje, este camino. Empezamos un nuevo año y nos seguimos, bueno, nos seguimos conectando. Nos vemos en unos 15 días más o menos. Un beso enorme para todas. Bye bye. Gracias, Gaby. Un abrazo a todas. Abrazo.